Si quieres lograr este excelente efecto, pero lo más importante es que sea desde tu celular, estoy seguro que te va a fascinar este tutorial. Quédate hasta el final, estás en Devorando y bienvenido a un nuevo video. Ok, ya nosotros tenemos nuestro programa. Ahora voy a comenzar a generar un tutorial para que nosotros podamos saber cómo funciona el programa de Photoshop para Android y sobre todo que realmente se pueden hacer efectos profesionales. Lo que vamos a hacer es en la biblioteca de fotografías, vamos a darle clic y aquí nos van a salir nuestras carpetas que nosotros tenemos. Yo le voy a dar en Facebook y automáticamente yo tengo estas fotografías. Yo voy a seleccionar este Spider-Man y le voy a dar en añadir. Aquí ya tenemos nuestra área de trabajo y brevemente nos explica dónde se encuentran cada una de las cosas. Algunas cosas son las que nosotros vamos a ocupar en esta ocasión. Ahora aquí tenemos toda nuestra área de trabajo. Lo que yo voy a comenzar a hacer es darle clic en la parte de la inferior derecha en el cuadrito de las capas. En esta sección nos van a aparecer todas las capas que nosotros podemos trabajar. Aquí le vamos a dar en el más para poder generar una nueva capa. Nos aparecen estas opciones y yo le voy a dar en capa vacía y le voy a dar en hecho. Esta capa le voy a dejar oprimido clic y lo voy a arrastrar hacia abajo. ¿Para qué? Para que yo pueda colocar un degradado o un fondo. Lo que yo voy a hacer es darle en esta y aquí me aparece la opción de degradado, que automáticamente aquí la tengo. En la parte de abajo me van a salir diferentes opciones de degradado. Yo voy a seleccionar esta porque esta es la que me gusta bastante y siempre la he ocupado. Le voy a dar en la palomita y si yo me voy de nuevo a las capas y le doy en el circulito blanco, me aparece o me oculta la capa que yo tenía. Yo lo que voy a hacer es colocarla, la capa, y ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer es generar una selección en el Spider-Man para que yo pueda recortarlo y pueda quitarle el fondo que él tiene. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Si yo dejo oprimido donde está el pincel o cualquiera de las herramientas, yo voy a entrar donde está varita mágica y voy a seleccionar donde dice herramienta de selección de garabatear. ¿Esto en qué me permite? Tengo dos opciones. Uno es mantener y el otro es quitar. Si yo le doy en mantener, voy a pasar mi cursor directamente en lo que yo quiero que se mantenga. Aquí está, en lo que yo quiero que se mantenga, que es obviamente Spider-Man, y en lo que no quiero no lo voy a pasar, para que entonces automáticamente el programa empiece a generar nuestra selección. Yo lo voy a dar aquí y le voy a dar que esto no lo quiero. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente cuando le di quitar, automáticamente empieza a generar ese efecto o esa parte de eliminar lo que yo no necesito en mi imagen o en mi selección. Lo que no aparece seleccionado es lo que no va a quedar, ¿sale? Lo que no aparece seleccionado es lo que se va a borrar del fondo y lo que aparece seleccionado es lo que me va a permitir generar mi diseño. Esto se llama automáticamente crear una selección. Esto es bien importante porque si no nuestro efecto de la imagen va a aparecer medio raro y no va a salir de la forma correcta. Aquí yo voy a acercarme, le voy a quitar esto. Oh, me he equivocado, es el contrario, ahí está. Y yo le voy a quitar todo esto porque esto no lo necesito en la selección. Aquí vamos bien en la mano, un poquito menos acá. Ahí está. Le voy a dar en el verde en la cabeza para que me genere la selección. Voy a darle más en el ojo para que pueda seleccionarlo y me quede en la selección, ¿sale? Entonces ya lo tengo por acá. Yo voy a quitar todo esto, ¿vale? Y voy a colocarle aquí, ahí está, y voy a ir con el pie generando de manera cuidadosa la selección, quitando y eliminando. El rojo es lo que va a quitar y el verde es lo que va a dejar de mi selección. Listo. Aquí pues voy a tener que quitarlo porque esto no lo necesito. Ahí está. Y esto voy a hacerle un poquito el borde. Listo. Voy a alisar
Aquí voy a mantener, esto es lo que voy a mantener, el Spider-Man. Lleva algo de tiempo, pero cuando nosotros lo logramos, tiene un buen resultado. Ok, aquí un poco el pie sí lo vamos a mantener, listo. Y me falta un poco el ojo, listo. Ahí lo tenemos y voy a quitarle esta parte de nuestro diseño. Listo. Creo que está bastante bien todo el Spider-Man. Quítale aquí. Vamos a hacer este efecto excelente. Ahí está. Ya tengo yo la selección. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle clic a las capas y le voy a dar en el más. Y después le voy a dar en capa a partir de selección. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa? ¿Te está gustando este video y sobre todo estás aprendiendo algo nuevo? No se te olvide suscribirte y sobre todo dejar tu comentario. Continuemos. Lo que hace es generarme, ahora sí, la selección correspondiendo a mi capa. Ok, ahí nosotros lo tenemos. Listo. Yo voy a darle aquí en deseleccionar para que entonces me quite lo que yo ya no necesito. Me parece que aquí se hizo esta mancha, entonces yo no me voy a borrarla. Bueno, creo que tendría yo que hacer de nuevo la capa, no hay ningún problema. Automáticamente la elimino. La capa vacía. Y a esta capa le voy a dar un degradado. Listo. Ahí está, lo tenemos. Ahora lo que yo voy a colocar es un texto. ¿Cómo lo hago? Aquí en las herramientas que yo tengo por acá, donde está la I, yo lo que voy a hacer es darle en la T. Y entonces yo voy a escribir en la parte de abajo el texto que yo... Spider-Man, pues le voy a poner una S. Pero yo también tengo la opción de poder agrandar dicha S, que abarque todo mi texto. Y también puedo darle un color en específico. Ok, yo aquí lo tengo. Y voy a pintarlo. Voy a pintarla de color azul, rojo. O puedo utilizar el cuentagotas, que es el que me va a permitir colocar o seleccionar un color directamente del Spider-Man. Aquí está el cuentagotas, lo dejo oprimido y me acerco y puedo seleccionar un color. Creo que este me parece muy bien. Ok, y la voy a centrar en donde yo quiero. También el Spider-Man lo puedo mover simplemente seleccionando la capa y en la parte de arriba ir directamente en transformar. Y transformar me va a permitir moverlo a Spider-Man donde yo lo necesite. Yo lo tengo por acá, ahí está. Ahora, cuando yo ya tenga yo el Spider-Man y la letra posicionada, lo que yo voy a hacer es generar una copia de esa capa. Yo lo que voy a hacer es darle clic a la S, le voy a dar en el más y duplicar capa. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo tengo a Spider-Man doblemente duplicado. Permítame un momento. Ahí está. Duplicar capa y ya tengo el Spider-Man. ¿Sale? Este si quiero lo puedo eliminar porque yo ya no le necesito, el Spider-Man con el fondo. Yo nada más le doy aquí clic en las capas y le doy en el botecito para poder eliminar la capa que yo ya no necesito. Listo. Yo ya tengo directamente este efecto. Ahora lo que yo voy a hacer es que aparezca que estuviera dentro de la letra. Como lo realizo de la siguiente manera. Yo voy a seleccionar la S, que es la base donde va a estar mi Spider-Man, y voy a darle aquí en la parte de arriba y voy a decirle o presionar donde dice seleccionar píxeles. Automáticamente se hace la deselección solamente de la pura letra. Lo que yo voy a hacer es ahora, teniendo seleccionado el primer Spider-Man que está en la parte de arriba, voy a ir a utilizar la herramienta de la goma para poder eliminarla. Y yo lo que voy a hacer es invertir la selección, porque si yo empiezo a borrar, borro lo de adentro, pero yo lo que quiero borrar es lo de afuera. Entonces yo le voy a dar aquí en invertir. Aquí a un lado se encuentra esta herramienta. Entonces yo lo que voy a hacer es borrar lo que yo no necesito o lo que va a aparecer, lo que no quiero que aparezca en la letra, que por lógica pues es esta parte. Ok, para que parezca que se está saliendo de la letra. Creo que ahí está, me parece bastante bien. Ok, ahí está. Yo ya lo tengo, solamente borré la parte del pie. Listo. Yo voy a deseleccionarlo.
para que entonces ahora quede de esta manera. Voy a activar la otra capa y la otra capa me va a ayudar más adelante. Yo la voy a ocultar. Ahora lo que yo voy a hacer es crearle un borde a la letra. ¿Cómo lo realizo? Voy a duplicar esta capa. Duplicar capa, aquí está. Y de esta capa lo que yo voy a realizar es una selección o un borde. ¿Cómo lo realizo? Teniendo la capa seleccionada en la parte de aquí arriba, hay una sección en básico donde dice bordes. Si yo le doy clic en bordes, automáticamente se me realiza en borde todo en blanco para que yo pueda ver el borde. Yo lo puedo aumentar, ahí está, creando este efecto. Yo lo voy a colocar de color blanco porque yo la necesito de color blanco. Ahí está. Yo le voy a dar en la palomita para que entonces aparezca. Ok, pero me faltó un dato, que es quitarle el fondo, claro, la opacidad. Listo, para que entonces solamente aparezca el borde. Ok, listo. Ok, teniendo la letra seleccionada, lo que vamos a hacer es ir directamente donde dice FX y le voy a dar en bordes. Las configuraciones son las mismas. Lo que yo voy a hacer es quitarle la opacidad. En borde lo voy a poner en blanco. En umbral lo voy a poner en 1 hasta abajo. Y yo voy a medir lo que yo quiero que tenga de borde mi letra. Yo lo quiero de esta manera. Y ya tengo yo mi Spider-Man adentro. Pero aún faltan algunas configuraciones. Lo que yo voy a hacer ahora es generar una profundidad o una sombra a la letra. Para ello lo que yo voy a hacer es, teniendo seleccionada la S en la parte de la FX nuevamente, yo tengo lo que dice sombra paralela. En sombra paralela me va a permitir crear prácticamente una sombra, colocando, obviamente moviendo los fijadores, una sombra a la letra. Yo lo que voy a hacer es mover el ángulo, que sea un poco más hacia abajo, y entonces ahí está, ahí me parece bien. Le voy a bajar la distorsión. Ahí está. Y le voy a subir. Ahí está, me parece bien. Y voy a bajarle la opacidad un poco para que se aparezca la letra. Muy bien, ahí está. Parezca una sombra. Listo. Ya tengo yo. Listo. Yo ya tengo yo nuestra letra. Ahora lo que yo voy a hacer es generar el degradado de la forma correcta. ¿Cómo lo hago? En la capa de degradado yo le voy a dar en FX, perdón, en la I, le voy a dar en degradado y puedo modificar en la paleta de colores los colores que yo necesito, que yo voy a ocupar. Puedo oprimir, puedo tener seleccionada el color que yo necesito, que sería en este caso rojo, y lo puedo dejar con negro o puedo cambiarlo a los colores que yo quiero. Aquí ustedes pueden seleccionar los colores que ustedes quieran, ya sea rojo, negro, pueden invertirlos, ¿no? Ahí está, pueden ocupar los colores que ustedes quieran. Yo en este caso, a mí me gusta mucho cómo se ve con negro y rojo. Voy a ponerlo al revés. Me parece muy bien, y como que llama un poco más la atención. Ok, ahí está. ¿Vale? O puedo ponerlo de color blanco y rojo. Ahí está, para que se pueda ver mucho mejor. Ahí nosotros tenemos nuestro Spider-Man directamente adentro de la letra. Ahora, algo me falta. Voy a darle que aceptar y voy a activar mi otro Spider-Man. Y lo que yo voy a hacer es borrar nuevamente, ¿sale? De acuerdo a lo que yo necesito de mi Spider-Man. Aunque me parece que ya está bien. No, está bien. Lo voy a borrar. Ahí está. Y automáticamente ya tenemos nuestro efecto de que un personaje está afuera de la letra. Lo único que nos faltaría sería colocarle un borde, una sombra en la parte de adentro. ¿Cómo lo realizo? Yo tengo que hacer lo siguiente. Teniendo seleccionada mi capa de la S, yo voy a colocar una selección. Ahí está. Y voy a pintar en una nueva capa vacía. Voy a pintarla de acuerdo a esta selección, utilizando claramente pues nuestro pincel. Listo. Yo la puedo pintar del color que sea, porque ahorita no vamos a trabajar con ello. Simplemente estoy
trabajando con el diseño. Ahí está. Lo tengo que pintar todo. También puedo cambiarle el grosor o el tamaño. Listo. Ahí está, para pintarlo un poco más rápido. Listo. Y de esto lo que yo voy a hacer, bueno, voy a deseleccionar, claro. Listo. Y a esta capa lo que yo voy a hacerle es darle un borde como anteriormente lo estuvimos trabajando. ¿Vale? Claro, que sea de menor tamaño. Y ahora que sea negro. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando ya tengamos nuestra selección, me voy a ir a la I y le voy a dar en transformar. Y lo que yo voy a hacer es ingresar esta sombra que acabo de crear directamente dentro de la letra, buscando claramente una composición correcta en la letra. Si tienes dudas, no dudes, debajo de los comentarios déjame tu pregunta y con mucho gusto voy a contestarte. Continuemos. A ver, sin que se salga. Hacerla un poco más pequeña. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Si yo le doy clic en las rayitas de o en los cuadrados de las capas, yo le voy a dar en la opacidad y voy a disminuir la opacidad que tiene la letra. Listo. Yo lo que voy a hacer es meterla un poco más con la I. Ahí está. Listo. Y esto lo voy a subir en la parte de hasta arriba, para que entonces me genere el efecto de la sombra. Ahora, teniendo seleccionada mi S, voy a oprimir la selección, porque si ustedes se dan cuenta se está saliendo pues obviamente de la letra. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar todo eso de mi capa. Voy a dar la goma, voy a borrar para que solamente se pueda ver en la parte de adentro. Ahorita lo vamos a arreglar también, lo que sobra. Listo. Por acá. Listo. Si yo deselecciono, ya me quedó así, pero ahora yo lo que voy a hacer es eliminar, claro, en esta misma capa, lo que yo no necesito. Lo que yo no quiero que se vea, que es obviamente esta parte, porque pues lo que quiero que nada más es que genere una sombra en la parte de adentro de la letra, pero eliminando claramente lo que yo ya no necesito, que sería todo esto. Así. Voy a acercarme, voy a irme para atrás, voy a irme para atrás, así generando la sombra. Listo. Entonces ya nosotros lo tenemos. Lo que yo voy a hacer aquí es darle también en las partes de Spider-Man, para que entonces desaparezca toda la información que yo ya no necesito en esta parte. Ok, y si quiero puedo enviar esta parte hacia atrás para que entonces aparezca esta sombra. Voy a darle por acá, estilizando esta información. Muy bien, ahí está, perfecto. Hemos terminado nuestro efecto de la sombra. Ya más necesito ver en dónde coloqué esta. Bueno, esta parte. Acá lo voy a eliminar. Listo. Y tenemos nuestro efecto de que estamos metiendo a una persona en una letra, siguiendo estos pasos. Volvemos a repetirlos. ¿Qué fue lo que realicé? Primer paso, coloqué el degradado. Segundo paso, con la herramienta de selección garabatear, yo eliminé el fondo del Spider-Man. Posteriormente a ello coloqué el texto y a ese texto lo pinté de un color. Posteriormente a ello generé la capa, que es la capa del borde, con la herramienta de FX bordes. Posteriormente a ello, después de medirla, lo que yo hice ahora es colocar bien los colores de la capa de degradado y puse un blanco y un rojo. Y posteriormente a ello volví a pintar seleccionando o haciendo una capa de selección a la S, que es la S roja. Seleccioné una selección para después pintar la S en otra capa nueva con un color el que sea, pero para que me pueda permitir realizar un borde.
Este borde me va a permitir entonces generar una sombra adentro de la letra. Después, borrando con la herramienta de goma, yo borré lo que yo no necesito de la sombra y lo que yo sí necesito que se quede de la sombra. Por último, también me faltó en la S, coloqué una sombra paralela. La sombra paralela me permite crear un borde o una profundidad afuera de la letra para que parezca que es real. Y tenemos nuestro efecto. Si a ti te gustaría ver más tutoriales directamente desde Android o desde esta aplicación, con mucho gusto puedes dejármelo debajo de los comentarios y podrá estar en el siguiente video. También recuerda seguirme en redes sociales y no se te olvide suscribirte si eres nuevo o nueva. También recuerda seguir todos mis tutoriales para que puedas aprender un poco más sobre el diseño sin saber diseñar. Eso es bien importante. Y si eres nuevo o nueva, recuerda contestar el formulario para que pueda llegarte un regalo de parte mía y sobre todo saber qué es lo que te gustaría ver en el canal. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por ver mi canal y recuerda, estás en Devorando y estoy seguro que vas a pasar un gran momento diseñando y diseñando ando. Y si tú me lo permites, nos podemos volver a ver en un próximo video.